Si hay algo que valoramos por encima de todo, es la libertad. Hoy vamos a desgranar el escudo legal que la protege, esas leyes que se enfrentan a quienes buscan dominar, controlar o explotar a otros. Vamos a ver en detalle los crímenes contra la libertad personal. La verdad es que usamos estas palabras a menudo, casi como si fueran lo mismo, ¿verdad? Pero para el Código Penal, cada una describe una realidad muy diferente. Y las distinciones son súper precisas y, ojo, absolutamente cruciales para que se pueda hacer justicia. Así que venga, vamos a desglosarlas. Bueno, pues empezamos por el primer nivel, lo más básico en la escala de los crímenes contra la libertad. Fijaos, aquí no se ataca el cuerpo directamente, sino la voluntad. Hablamos de actos que lo que buscan es quebrar la libre decisión de una persona sin que haga falta encerrarla físicamente. A ver, analicemos esto bien. Legalmente, una amenaza es mucho más que decir algo feo. Es anunciar un mal futuro y lo importante es que ese mal tiene que ser en sí mismo un delito. O sea, un homicidio, unas lesiones, un robo. El verdadero núcleo del delito es precisamente eso, comunicar la intención de dañar. Y aquí viene un punto clave, porque no es lo mismo decir «te voy a hacer daño» que decir «si no me das dinero, te voy a hacer daño». La primera es lo que se conoce como una amenaza simple. La segunda, la amenaza condicional, es mucho más grave para la ley. ¿Por qué? Porque busca algo a cambio, impone una condición para no hacerte daño. Vale, y ahora pasamos a la coacción. Aquí la palabra clave es violencia. La coacción no es una amenaza de algo que pasará, sino que usa la fuerza en el presente para doblegar la voluntad de alguien. Se trata básicamente de forzar a una persona a hacer algo que no quiere o justo lo contrario, impedirle hacer algo que la ley sí le permite. Subimos un peldaño en la escala de gravedad. Ahora vamos a hablar de un delito que no se define por un único acto, sino por su repetición constante e implacable. Entramos, claro, en el terreno del acoso. Es que para la ley lo que convierte algo en acoso es la insistencia. No es un mensaje, es una campaña. No es un encuentro casual, es una persecución. Y el resultado tiene que ser claro, una alteración grave de la vida normal de la víctima, algo que le quite su libertad y su sensación de seguridad. El Código Penal, de hecho, es muy específico y habla de 4 formas de acoso. Primero, vigilar o perseguir, buscando estar cerca físicamente. Segundo, intentar contactar, da igual por qué medio, llamadas, mensajes, redes. Tercero, y esto es muy de nuestro tiempo, usar los datos personales de la víctima para contratar servicios o comprar cosas a su nombre. Y cuarto, atentar ya directamente contra su libertad o sus bienes. Y ahora damos un salto importante. Dejamos atrás la presión psicológica para entrar en el ataque más directo que existe contra la libertad, el de quitarle a alguien la capacidad de moverse, el encierro físico de una persona. Detener a alguien ilegalmente ya es un delito gravísimo, pero ¿qué hace falta para que pase de ser una detención ilegal a un secuestro, que es todavía peor? Solo hay un elemento, un único detalle que marca toda la diferencia. ¿Cuál puede ser? Pues ahí está la clave. La detención ilegal es simplemente quitarle la libertad a alguien. El secuestro es eso mismo, más exigir una condición para liberarle. Lo típico es pedir un rescate, claro, pero podría ser cualquier cosa. En resumen, es una detención con un objetivo, con el añadido de un chantaje. Y claro, la cosa se puede poner aún peor. La ley considera ciertas circunstancias que lo agravan todo. Por ejemplo, si la detención dura más de 15 días, si el delincuente se hace pasar por un policía, si la víctima es un menor o una persona vulnerable, o, y esto es muy grave, si no se da ninguna razón del paradero de la persona. Esto último la ley lo ve como algo de una crueldad tremenda. Llegamos al nivel más alto y, la verdad, más oscuro de esta escala. Aquí ya no hablamos solo de delitos que atacan la libertad de moverse o de decidir. Aquí se ataca la integridad y la dignidad más fundamental del ser humano. Hablamos de la tortura y de la trata de seres humanos. Para que legalmente se considere tortura, tienen que darse 3 elementos clave. Primero, causar un sufrimiento grave, ya sea físico o mental. Segundo, que se haga a propósito y con un fin concreto, como puede ser obtener una confesión o castigar. Y tercero, y esto es lo que lo define, que lo cometa una autoridad o un funcionario público abusando de su cargo. A ver, que es muy fácil confundir la trata con el tráfico de inmigrantes, pero no es lo mismo. El núcleo de la trata de personas no es el viaje, es el destino. El objetivo final, la razón de ser de la trata, es la explotación. Es ni más ni menos que convertir a una persona en una mercancía. Y la ley es muy clara detallando estas formas de explotación. Van desde la esclavitud o los trabajos forzados a la explotación sexual o incluso forzar a la víctima a cometer delitos para otros. También incluye cosas tan terribles como la extracción de órganos o la celebración de matrimonios forzados. Cada punto de esta lista es en realidad la anulación total de una persona.
Y ojo esto porque aquí la ley es brillante, la verdad. Dice que si un tratante ha usado violencia, engaño o se ha aprovechado de la vulnerabilidad de la víctima, el supuesto consentimiento de esa persona no vale absolutamente nada. La ley entiende perfectamente que no puede haber un consentimiento libre cuando la voluntad ha sido secuestrada. Bueno, hemos recorrido un camino que va desde la amenaza verbal hasta la explotación física más absoluta. Todas estas definiciones, todas estas líneas, forman un escudo legal. Pero, ¿por qué es tan importante que este escudo sea tan específico, tan detallado? Venga, vamos a hacer un repaso súper rápido para que quede todo claro. En la coacción, el elemento clave es la violencia para forzar un acto. En el acoso, la repetición que altera la vida. El secuestro es una detención más una condición. Y la trata es captar a alguien con un único fin, explotarle. Como vemos, cada delito tiene su propio ADN. Al final, todas estas distinciones son cruciales. Permiten a la justicia medir exactamente la gravedad de cada acto y poner una pena que sea proporcional al daño causado. No son tecnicismos de abogados, son la herramienta de una sociedad para defender lo más valioso que tenemos, la libertad de las personas. Y con esta reflexión terminamos. Al trazar estas líneas con tanto cuidado, la ley no solo protege el derecho a movernos o a decidir, envía un mensaje mucho más profundo, que la dignidad humana no es negociable, y esa, en el fondo, es la base de toda nuestra libertad.